Muy buenas tardes a todos los hermanos que se han conectado a esta hora, a esta señal. Bueno, vamos a comenzar el servicio como ya es conocido, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Antes de hacer cualquier cosa, le invito, hermano, a que oremos. Póngase de pie e incline su frente a su corazón. Padre amado, Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque una vez más, Padre, nos permite, Señor, estar en comunión para alabar y bendecir tu nombre, para escuchar tu palabra. Quisiéramos pedirte, Padre, que seas por misericordia guardando a todo aquel, Padre, que esta noche necesitándote, que todo aquel que esta noche queriendo buscarte, Señor, buscarte a ti y a tu palabra, Señor, pueda encontrar lo que le hace falta, mi Señor. Amén. Te pido por todos aquellos que están en sus hogares, Señor, aquellos que están en la locomoción pública, quizás con sus celulares, atendiendo a esta instancia, Señor, de comunión de tus hijos, Señor. Te pido seas guardándolos, Padre. Te pido sea tu presencia junto a ellos. Amén. Y a todo aquel, Señor, que no pudo, que no puede, que ha tenido dificultades, Señor, también te pedimos seas guardándolos. Te pedimos por misericordia, Padre, tu presencia esté en medio nuestro, que sea tu presencia lo que nos una en espíritu, Señor, en comunión, de buscarte, Padre, de alabar y bendecir tu santo nombre. Amén. Todo esto te lo ruego en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Antes de pasar a cualquier otra cosa, hermano, como todos los servicios, les recuerdo que estamos, que cada petición de oración la puede hacernos llegar por medio de los comentarios de la transmisión. Y sin nada más que añadir, vamos a pasar a alabar al Señor con la alabanza, ¿qué número? 20. Número 20 de los himnarios, Cariñoso Salvador. Tuyo de la
siempre. Amén, hermano. Pasamos a la lectura de su palabra, que para esta noche se encuentra en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Éxodo en el capítulo 14. Versículo 10 en adelante. Amén. Éxodo capítulo 14, verso 10 en adelante. Amén. Si lo ha encontrado, le invito a que lea junto conmigo, y si no, escuche la palabra del Señor. Amén. Amén. En el nombre del Señor. Y cuando Faraón se hubo cercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Amén. Amén, hermano. El día de hoy la palabra del Señor nos muestra una situación que literalmente vendría a ser de vida o muerte. Para los israelitas en ese momento estaban a punto de... ya eran libres, ya no eran esclavos, ya no tenían que servir a algún amo, ya no tenían que levantarse junto al alba para trabajar, porque si no podían morir, si no podían latigarlos, sino que por primera vez en más de 400 años tenían un atisbo de lo que era la libertad, Amén. Bendito Dios. un sueño cumplido. Así es. Y cuando ya comenzaban a estar tranquilos, cuando ya comenzaban a aceptar, a normalizar para ellos que eran libres, que ya no eran esclavos, vuelven a ver a ellos, a esos que habían sido sus verdugos, que habían sido los encargados de hacerles la vida imposible. Amén. Vieron a nada menos que a Faraón frente a su ejército, que los perseguía para volver a llevarlos a la esclavitud, en el mejor de los casos. Porque, como nos da a entender la palabra, los israelitas vieron a los egipcios y pensaron que iban a morir todos allí, iban a pasarlos a todos a espada, porque ellos nunca fueron guerreros, sino que eran trabajadores, Así eran es, obreros, albañiles, constructores, carpinteros, quién sabe, pero el asunto no eran guerreros, Amén. no sabían pelear. Y en esta situación se quebraron, en esta situación su esperanza, su fe, ese sueño decayó, murió dentro de ellos, y dice la palabra: clamaron a Jehová y hablaron a Moisés, se quejaron. Así es, Señor. Y aquí lo importante, y aquí el asunto, es que también nos pasa a nosotros. La vida, hermano, la vida, el mundo en general, nos lleva a situaciones donde muchas veces nosotros no somos suficientes. Muchas veces, ni siquiera por ser cristianos, nos van a tender la mano, y en ocasiones incluso es motivo para que nos cierren la mano. Amén. Así es, Señor. Y tal cual le pasó a estos hombres, tal cual nos ejemplifica en tantas otras ocasiones la Biblia, vamos a terminar en ocasiones donde nos vamos a romper. Así es, Señor. Amén. En ocasiones donde aquello que tanto queríamos, que tanto anhelábamos, que estaba justo frente a nosotros, desaparece. Porque así son las cosas. Así Amén. es, mi Señor. Dice la Biblia que este mundo no vinimos a pasarla bien. Y desgraciadamente esto se cumple en nosotros. Pero ¿qué pasa, hermano?
que estos israelitas no estaban solos. Que más allá de que con ellos haya estado Moisés, con ellos estaba Dios, Amén. con ellos estaba Jehová. Bendito Así Dios. es. Amén. Y Jehová para ellos dijo que iba a mostrarles cómo era su obrar. Desde que comienza Jehová a interactuar con Moisés, le dice que todo lo que sucede en Egipto, todo lo que fuera a suceder en este proceso de liberación de su pueblo, iba a ser para su gloria, para que los israelitas, para que el mundo viera que Jehová Dios era Dios de dioses Amén. y que Él hacía como Él quería. Amén. Bendito Amén. Dios. Pero eso es lo que Dios quería darles a entender a ellos. Hoy en día, hermanos, quienes conservan la memoria de Jehová, quienes conservan un recuerdo de Jehová, de todo lo que Él hace, de todo lo que Él es capaz de hacer, son los cristianos, Bendito Dios. son los evangélicos, Amén. son todos aquellos que siguen leyendo la Biblia y que siguen buscando a Jehová Dios. Amén. Desgraciadamente el mundo de hoy en día ya no cree de esta forma. Amén. Así es, Señor. Actualmente no es solamente un Dios, sino que se habla de panteones, donde hay una deidad para cada cosa. Amén. Hay un Dios que se encarga de los muertos, de los vivos, del cielo, de la tierra, del agua, de la suerte, de las enemistades. Y así hay panteones inmensos donde hay una deidad para cada cosa. Amén. Así es, Señor. Está el Dios que te presentan en la psicología, en donde te explican que la figura de Dios es algo que crearon los humanos con mentes débiles, que necesitaban una figura superior que les diera la aceptación, que les diera en las que refugiarse. Y también hay otra visión en donde Dios no es un ser con conciencia, donde no es un ser más allá de nosotros, sino que es una fuerza, una energía que está en todos nosotros. Y así hay muchas visiones más, muchas otras formas que tiene el mundo de entender a Dios. Gracias, Señor. Amén. Pero la pregunta y el punto aquí, hermano, es ¿qué es Dios para usted? ¿Qué es Dios para mí? La palabra hoy día nos pone en una situación donde Dios le estaba diciendo a su pueblo, yo soy Dios, y para que sepan quién soy y qué es todo lo que puedo hacer, cuánta es mi gloria, cuánta es mi potestad en este mundo, voy a hacer milagros inmensos, voy a hacer milagros enormes que van a pasar a la historia. Y aún hasta el día de hoy tenemos el recuerdo de las 10 plagas de Egipto. Tenemos el recuerdo de cómo Dios abre, como pasa en esta historia, abre el mar y pasa su pueblo en seco. Y más adelante tenemos como un pueblo que empezó como esclavos se forma en un reino inmenso. Amén. Amén. Conquistaron y derrotaron muchos reinos en su camino. Amén. Y a medida que iba avanzando la historia y a medida que iba pasando todo esto, los israelitas se fueron encontrando con que Jehová no solamente era Dios de Moisés, sino que era Dios de milagros. Amén. Era un Dios proveedor que cuando no tenían comida en el desierto, cuando quisieron carne, cuando no tuvieron agua, fue un Dios proveedor Sí, que les dio Señor. eso. Amén. Amén. Cuando se portaron mal, cuando dejaron de lado a Dios y comenzaron a adorar a un becerro, cuando comenzaron a hablar contra su ungido, se encontraron con que también había un Dios castigador, un Dios celoso. Amén. Y cuando se encontraron en desventaja, porque como les decía, no eran guerreros, eran un pueblo de esclavos, de albañiles, de constructores, se encontraron con un Dios ayudador que en medio del campo de batalla les daba las victorias más impensables. Y así a medida, hermano, que dejamos atrás a Moisés, a Josué y empezamos a avanzar en la Biblia, nos encontramos con las múltiples facetas de Dios. Bendito Amén. Jesús. Y vuelvo a lo que decía anteriormente. ¿Qué es Dios para usted? Resulta ser que, como los israelitas, muchas veces nos encontramos en una situación donde nos quebramos. Muchas veces, hermanos, nos encontramos en una situación donde ya no sabemos qué hacer. Donde la fe incluso ya no es suficiente. Y la Biblia hoy nos habla de esto. Porque es importante recordar que Dios, tal cual le dijo Moisés a ellos, está con nosotros.
Bendito Señor. Ellos se encontraron en una situación de vida o muerte, donde no tenían forma de salir. Y su reacción fue la que muchos de nosotros tenemos. Jehová, Dios, ¿por qué? Y ellos le alegaron a Moisés, Amén. pero nosotros no tenemos a Moisés que alegarle y muchas veces esas quejas van a Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué es esto así? ¿Por qué es esto así? Así ¿Por es, qué me Señor. tiene que pasar todo esto malo? ¿Por qué me tiene que pasar todo esto terrible? Déjeme decirle, hermano, de todo lo que pasó Israel, cuando mejor parado salió fue después de las pruebas. Bendito mi Señor. Cuando más aprendió Israel fue después de estas calamidades. Bendito Dios. Jehová el Señor les dijo, yo voy a estar con ustedes, yo voy a pelear por ustedes, yo voy a proveerles. Amén a todo eso. Amén. Amén. Pero como le decía, también es un Dios celoso. Amén. También es un Dios que enseña y imparte disciplina. Amén. Y dicen los proverbios que el mejor maestro, que aquello que más enseña es el dolor y el sufrimiento. Amén. Dice la palabra en Hebreos y en Corintios, más de una vez, que cuando el Señor quiere enseñarnos algo, que cuando el Señor quiere entregarnos algo, nos hace pasar por una prueba, por un momento en el que sufrimos, en el que nos quebramos. Amén. Y lo que quiere Dios en esas situaciones no es que confiemos en nosotros, ni en el vecino, ni en el primo, ni en el pastor. Es que confiemos en Dios. Bendito Amén. Dios. Amén. Y no es solamente en lo que el predicador está hablando, no es solamente en esa oración que le está dando, sino que es todo aquello que usted ha aprendido de las pruebas. Así es, Sí, Amén. Señor. Yo de ver a mis padres, siempre cuento lo mismo. Cuando en Puerto Montt no había nada, vi a mis padres depender de Dios y vi cómo Dios llenaba la despensa. Bendito Gloria Señor. a Amén. Dios. Y de eso aprendí que Él provee. Amén. A sus hijos no los deja tirados. Así es, Nunca, Señor. Señor. Pero tuvimos que llegar a la situación de tener hambre, de racionar, de preguntarme junto con mis papás, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar pan? ¿De dónde vamos a sacar té? Tuvimos que llegar a esa situación. Y así mismo, cada vez que usted sufre, cada vez que usted llora, hermano, cada vez que llega una situación de quiebre, como estos israelitas, de vida o muerte, Así es. no se desespere o no se desanime. Bendito Jesús. Tenemos un Dios poderoso que puede Amén. ayudarnos, que puede suplir nuestras necesidades, que Amén. puede darnos fe cuando no hay fe, Así es, Sí, Señor. Señor. Amén. que puede darnos, como dice la palabra, saca de donde no hay, o sea, saque donde hay para poner donde no hay, Así Amén. es, Señor. Amén. Señor. que te da ánimos cuando no tienes ánimos. Así es, Así es, Señor. Señor. Pero todo esto nos lo enseña, todo esto nos lo entrega por medio de las pruebas. Amén. Hoy día a alguien le comentaba, le hablaba de todo lo que quería hablar, de todo lo que quería decir, y me decía, eso es la gracia, eso es la base, por eso empiezas. Por gracia Dios nos dio la salvación, Amén. Señor. por gracia Él nos hace limpios, Amén. nos hace salvos, nos hace dignos de entrar a su presencia. Así es, Amén. Señor. Fíjese usted, hermano, que al tabernáculo podían entrar solo los sacerdotes, Así es, al Señor. lugar santo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Amén. Y hoy en día el Señor nos hizo dignos, nos lavó, nos limpió y nos hizo merecedores de entrar al lugar santísimo y buscar la comunión con Dios. Amén. Pero esa es la entrada, hermano. Señor. Él nos dio el permiso. Él nos dio la oportunidad. Amén. Así es, Señor. Tal cual a estos israelitas los hizo libres. Bendito Les quitó el Jesús. yugo, les quitó la esclavitud, les quitó las penas y los dolores. Bendito Señor, Dios. amén. Pero de esa pena y de ese dolor tenía que surgir la gratitud para con Dios. Así Amén. es, Señor. Para tomar ese permiso y esa oportunidad que les dio y entrar al lugar santo a buscar la comunión con Él. Amén. Y por ello mismo, cuando en lugar de alabar a Jehová, hicieron un becerro y se pusieron a alabar ese becerro, surgió el Dios castigador, Así Amén. es, Señor. el Dios celoso. Y así mismo, hermanos, cuando nosotros en las pruebas, en lugar de tomar todo aquello que Dios nos ha enseñado, todo aquello que Dios nos ha entregado, y ponerlo por obra, la fe, la confianza, el depender de Dios, vamos a cualquier otra cosa, Dios nos pone la prueba, Amén. nos deja sufrir, Por ello, Señor. para que de ese dolor aprendamos que Dios es Dios es el ayudador, Amén. Amén. para que de ese sufrimiento, de esa prueba podamos aprender una faceta nueva de Dios. Sí, Señor. Hermano, ¿usted ha llorado?
¿Ha llorado para el Señor y se ha encontrado con su consuelo en sus brazos? Amén. Bendito Amén. Jesús. Amén. Hermano, ha tenido una prueba en la que no sabe de qué más hacer, no sabe a quién más pedirle y se encuentra con que Dios es el que soluciona ese problema. Bendito Jesús. Amén. Se ha encontrado con una situación donde no sabe qué más hacer y en la palabra, en una alabanza, en la boca de un niño, en las palabras de un anciano. Le dicen es solamente una cuestión de que confíes en Dios. Todas esas son lecciones, hermano. Amén. Todas esas son las clases que Dios nos da, Gloria al la Señor. instancia que Dios nos pone para aprender. Amén. Y es por medio del dolor que mejor se queda grabado. Nuestro pastor más de una vez ha dado el ejemplo Bendito Dios. de que los niños aprenden mejor cuando tienen un accidente por desobediencia que cuando los papás le hablan. Así es, Señor. Así mismo el Señor, Él nos habla por las buenas. En la palabra el Señor nos da la leche, nos da algo suave, nos da la teoría, nos explica por qué no hay que hacerlo, por qué hay que hacerlo. Y luego viene a ponerlo en práctica. Así es, Señor. Puede usted ponerlo en práctica en su vida. Puede usted tomar, por ejemplo, todas esas veces que el Señor nos ha dicho, búscame, estoy aquí, ¿quieres conocerme? Está la Biblia, por medio de ella te hablo. Amén. ¿Quieres hablar conmigo? Puedes doblar tus rodillas y llorarme. Todas esas ocasiones podemos ponerlo en práctica, pero si no lo hacemos, Dios va a hacernos sufrir. Dios va a dejar que tengamos dolor para que en ese dolor y en ese sufrimiento nos pongamos de rodillas y digamos, Señor, ayúdame. Nos va a poner una duda, nos va a poner alguna situación, una incertidumbre dentro de nosotros que no podamos resolver por nada. Y en esa desesperación, en esa incertidumbre vamos a ir a su palabra y ahí vamos a encontrar su respuesta. Amén. Así es, Señor. Así es, Señor. Así es el Señor, hermano. Así es, Quiere Dios. enseñarnos. Quiere darnos las herramientas necesarias como un padre quiere enseñarle a su hijo Sí, Señor. para que no sufra. Amén. Para que no tenga que pasar las malas situaciones que pasó él. Asimismo el Señor quiere darnos antes del sufrimiento, antes del dolor. Pero nosotros somos porfiados, Así es. somos cabeza dura, Amén. Así es. somos como burros, sin querer ofender a burros. Y nos cuesta aprender, hermano. Así es, Amén. Señor. Hoy en día el Señor nos recuerda que nos da todo eso. Gloria al Señor. En esta palabra el Señor nos recuerda todo aquello que nos ha dado, todas esas lecciones, por así decirse. Todas esas predicaciones, hermano, todas esas veces que usted vino a la iglesia sin querer poner atención, no puede ser todas esas ocasiones que usted vino con otra visión y quería poner atención y escuchar a Dios. Ahora que no tiene al pastor, ahora que no tiene a los oficiales, que no tiene a los profesores, ahora que está usted en su casa, es momento de que ponga en práctica todo aquello que el Señor le ha enseñado. Amén. Amén. Sí, Toda- Señor. Amén. Que ponga por obra todas aquellas lecciones que el Señor nos ha dado. Amén. Porque toda predicación es pura teoría, hermano. Toda predicación es pura teoría. Porque usted no está experimentando el dolor y el sufrimiento de la prueba que describo. Usted no está como el israelita en esa situación de saber que cuando por fin tiene la libertad de hacer lo que quiera con su vida, hay alguien que quiere quitarle la vida. No está en esa situación. Es pura teoría. Amén. Pero hermano, va a llegar un momento en el que así va a ser. Nos dice la palabra que no vienen tiempos mejores. Sí, Señor. Nos dice la palabra que va a haber persecución, que su palabra y su nombre va a ser prohibido. Y en esos tiempos usted va a tener que hacerlo igual que el israelita en ese caso. Su fe o su vida. Así es, Señor. Tomemos en serio ahora la palabra, Señor, y comencemos a ponerla por obra. Amén. Amén. Para que cuando llegue el momento de que nos pregunten tu fe o tu vida, no sea una situación terrible como para estos israelitas que no sabían qué hacer, no tenían idea de lo que iba a suceder después. Ellos no tenían la Biblia. No tenían, como nosotros tenemos la bendición, ¿no?, el día de hoy, de tener un libro con todas las situaciones en las que el Señor te puede poner. Amén. Con todas las situaciones que Dios va a querer que tú pases para que aprendas de una u otra forma. Ellos tuvieron que depender en esos momentos de lo que dijera Moisés, de lo que hiciera Dios con ellos, y confiar en que lo que fuera a pasar sería lo mejor para ellos. Así que, hermano, lo convido a que cuando el Señor le diga que quiere que ore, que lo busque, lo hagamos. Sí, Señor. Amén. Amén. Le invito, hermano, a que cuando nuestro pastor diga por obra, o sea, por fe,
unge el dintel de tu puerta como lo hizo la última vez, Amén. lo hagamos. Amén. Bendito Jesús, Porque amén. esa es la práctica. Sí, Señor. Amén. ¿Tiene fe? Bendito Amén. Dios, amén. Dice usted tener fe, esa fe que da el Señor de ese granito de mostaza que hace que los enfermos sanen, Sí, Señor. póngala por obra. Sí, Señor. Si nuestro pastor alguna otra vez dice oremos por fe, hagamos algo por fe, o si la palabra le convida a hacer algo por fe, hermano, por favor hágalo. Amén. Porque son los Amén. momentos, la instancia segura de poner en práctica esta Bendito teoría Dios. que el Señor le está entregando. Amén. Bendito Amén. Jesús, amén. Porque si no, después la práctica va a ser la situación real. Bendito Dios. Va a tener que encontrarse en el foso de los leones para clamar a Dios. Va a tener que encontrarse en lo más profundo de una cárcel como José para decirle a Dios, ayúdame. Va a tener que encontrarse como David en una cueva junto con todos los repudiados y odiados para decirle al Señor, ahora sí, ahora quiero creerte, ahora quiero poner por obra todo aquello que me hablaste. No esperemos esa situación, hermano, porque es terrible. Así es. Amén. Pero el Señor, como nos ama y como quiere que aprendamos bien, va a dejar que suceda. Hasta aquí la palabra del Señor. Para Él sea toda honra y toda gloria. Sí, Amén. Señor. Y para nosotros su misericordia. Amén. 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 Vamos a pasar a cantar, a orar. Perdón. Vamos a pasar a orar dando gracias por su palabra. Amén. Amén. Invito a que incline su frente y su corazón. Sí, Señor, amén. Padre amado, Padre bendito. Te agradecemos, Señor, porque siempre nos hablas a tiempo, Padre. Sí, Señor. Amén. Siempre nos hablas con tiempo, Señor, nos previenes de todo lo que va a pasar. Nos convidas muchas veces, nos adviertes de todo lo que quieres hacer, de cuáles son tus planes, Señor, y nos preparas para ello. Así es. Te pedimos, Señor, por misericordia, que esta palabra que nos invita a poner por obra todo aquello que nos has entregado como teoría, te pedimos que, como decía tu palabra, no quede como una palabra más, Señor, que no entre por uno y salga por otro, sino que quede en nuestro pecho, Señor, que quede en Amén. nuestros corazones, Padre, el poner por obra todo lo que tú nos enseñas, mi Señor. Amén. Te pedimos por misericordia, nos ayudes, Señor, nos pongas en nosotros el intentarlo siquiera, Padre. Amén. Amén. Te pedimos nos ayudes, Señor, a recordar toda esta teoría que nos has pasado, todo aquello que hemos olvidado por no haber puesto atención, todo aquello que desestimamos porque no pensamos que fuera importante, que nos ayudes a recordarlo, Señor, y a ponerlo por obra, Sí, Señor. Amén. para comenzar a practicar desde ahora el buscarte, el tener la comunión contigo, el tener fe, Señor, para que cuando sea la situación complicada, para cuando sea la prueba, cuando sea un momento en el que tengamos que preguntarnos si es nuestra vida o nuestra fe, podamos responder, como ya habíamos respondido antes, lo correcto. Sí, Señor. Todo esto te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para Gloria a siempre. Ahora sí, cantamos la última alabanza. ¿La cuál será? 3:38. Alabanza 338. Oh Señor, procuro en vano. Amén. Como siempre decimos, alabe usted al Señor en su casa, que para eso nos reunimos. Esta es la instancia, el lugar y el momento. Sí, Señor, bendito del cielo. Amén. Glorificado sea su nombre, Señor. 3. Mi conducto
para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén, hermano. A mí me resta agradecerle al Señor por la oportunidad de servirle el día de hoy. Y para eso sea toda honra y toda gloria. Bendito Jesús. A este lugar pasa nuestro pastor, a quien Dios sea guardando. Amén. Buenas noches, hermanos, Señor les bendiga. Amén. Una recomendación antes de dar los avisos. Mire, usted ha visto los informes sanitarios que se han dado, ha crecido enormemente los contagiados. Cuidémonos, no salga en forma innecesaria del hogar, estrictamente a lo necesario, ¿no? Sí, Señor. Entre nosotros cuidémonos. Bendito Dios. Usted ha visto algunos avisos que se han dado por la página nuestra. No se trata que evite, o sea, que no queramos las compañías ni las visitas, sino simplemente el cuidado que hemos tenido los unos a los otros. Amén. Amén. Peticiones de oración. Luciano Morales le hicieron un examen, está esperando otro, pero relativamente está mejorando. Hermano Cristian Pavés, definitivamente, hermano, para su conocimiento, está hospitalizado por corona. Oremos mucho por él. Amén. Daniela Avilés y su madre también están con el coronavirus, también oremos por ellos. Bendito Jesús. Rodrigo Retamal, Cecilia Alarcón, oremos por la hermana Cecilia Alarcón también. María Mesa, mamá del hermano Daniel, y hermana Romina Maldonado, que se encuentra muy resfriadita. Amén. También, ¿no es cierto?, oración por nuestra pastora. Ella tiene un resfriado, está complicada de salud, pero no es grave, pero de todas maneras es buena la oración. Amén. Para su tranquilidad también. Amén. Los saludos nuestros, por supuesto, a la familia, y también recibimos los saludos de ustedes. La familia Toro Montesino, la hermana María Elena y familia Alcón Araya, familia Gloria Jara y familia, Maura Torre y familia, Antilés Levinao, toda la familia completa, se supone, familia Lister Roja, familia Maldonados Canales, familia Catrilán Chivo, Dios bendiga a nuestra hermana Verónica, Amén. la familia Torres Villalón, Amén. familia Alarcón Cárcamo, familia Valdés Chandía y Valdés Cárcamo. Amén. También a la hermana Hermosina Rubilar y a toda su familia. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, ¿no es cierto?, en esta noche ya, Amén. porque de verdad el frío también es bastante fuerte. También la oración, último recado que nos llegó, hermano Darwin Volvarán tiene coronavirus también. Amén. ¿Se da cuenta usted que está llegando a muchos hogares de Amén. personas conocidas nuestras? Amén. Es decir, cuidémonos. Amén. Recalco esto, cuidémonos por favor en nombre del Señor. Use mascarilla, use el jaboncito en las manos y también alcohol gel. Amén. Ahora incline su frente y su corazón. Padre Santo, antes de rogar bendiciones para nuestra vida, que ya la tenemos, porque usted nos ha guardado hasta aquí, nos ha dado vida y salud. Rogamos, sí, por todos estos hermanos que hemos enunciado, Padre, los nombres usted ya los conoce, también los conocemos nosotros en parte. Rogamos que su mano bendita, su mano de amor, sea con todos aquellos enfermos del coronavirus que tiene algunos, otras enfermedades, otras dolencias, que usted se manifieste y su nombre sea glorificado en nuestros hermanos enfermos. Amén. Rogamos ahora, Padre Santo, su bendición para todos nosotros los presentes a este hogar, como también todas las familias de esta iglesia, Padre, que se han congregado para escuchar tu palabra. Amén. Rogamos también bendiciones para allá lejanos, de Yoto Sur, Padre, Amén. a nuestra familia que está en aquellos lugares, como en Puerto Montt. Amén. Rogamos todas estas bendiciones por Cristo, mi Señor. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios, Dios, gloria a gloria a Dios, Dios, gloria a para Dios para siempre. siempre.